El viejo señor entró al banco aquella mañana con pasos lentos, pero firmes. Su rostro estaba marcado por el tiempo, las arrugas que narraban una vida larga y llena de historias. Vestía un traje sencillo, que en sus días de gloria había sido elegante, pero que ahora mostraba signos de desgaste. El sombrero gris lo sostenía en la mano izquierda, mientras que con la otra agarraba una pequeña carpeta de cuero. Caminó hasta el mostrador, donde una joven empleada tecleaba distraídamente en el ordenador. «Buenos días, señor», dijo la empleada, sin mirarle. «Buenos días», respondió él con una sonrisa tímida, mostrando paciencia y educación. Pero la respuesta que recibió fue un breve asentimiento con la cabeza, como si no hubiera visto realmente al cliente que estaba frente a ella. Volvió inmediatamente a teclear, sin ofrecer ayuda o información alguna. Entonces, el señor intentó llamar la atención del gerente, que hablaba por teléfono en el otro extremo del salón. Hizo un gesto discreto, pero el hombre ni siquiera desvió la mirada. Ese día, que había comenzado lleno de esperanza, se tornaba cada vez más difícil. La sala del banco estaba llena, con varias personas esperando en la fila, todas jóvenes o de mediana edad, ocupadas en sus móviles o en conversaciones apresuradas. El anciano se sentó en una silla de plástico, al lado de una señora que leía un libro. Observaba a las personas a su alrededor, sintiéndose cada vez más invisible. Pasaron minutos, luego media hora. El viejo señor esperaba sin quejarse, pero su mirada delataba tristeza. No por él mismo, sino por el trato que recibía. Había tenido cargos importantes, negocios prósperos y un respeto que el tiempo parecía haber borrado. Aquella mañana, no era más que un hombre ignorado, como tantos otros ancianos que el banco consideraba una molestia. Un cliente invisible. Suspiró y recordó su juventud, cuando las puertas se le abrían con facilidad. Recordó los tiempos en que los empleados sonreían al verlo llegar, cuando le llamaban por su nombre y le ofrecían el mejor servicio. Pero todo eso parecía lejano ahora. El mundo había cambiado, y él se había quedado atrás. Intentó acercarse a otro empleado, un joven que parecía más atento. «Por favor, quisiera hacer una consulta sobre mi cuenta». El joven le miró de arriba abajo con aire impaciente. «Tiene que coger un número». «Ya lo he cogido», respondió el anciano, mostrando el papel arrugado en la mano. «Entonces espere su turno», dijo el joven, volviendo a la pantalla del ordenador. El viejo suspiró de nuevo. No era la primera vez que pasaba por eso, sabía que la edad no siempre traía respeto. Y aquella mañana, en especial, se sentía menos valorado que nunca. Mientras esperaba, observó a una familia que entraba en el banco. Los padres tiraban de los niños pequeños, todos con ropa moderna y móviles en las manos. Al acercarse al mostrador, fueron recibidos con sonrisas y cordialidad. Era fácil notar el contraste. Se sintió invisible en medio de aquella gente. Invisible, pero no menos digno. El reloj en la pared parecía burlarse de su paciencia, cada minuto una eternidad. Sus pensamientos vagaban, recordando las batallas que había librado en la vida, las dificultades superadas, los logros silenciosos que nunca habían tenido foco. Pero, en aquel momento, todo eso parecía no importar a nadie allí. Cogió la carpeta que llevaba consigo, la abrió con cuidado y sacó un pequeño sobre. Dentro, un documento antiguo, firmado y sellado, una prueba de que su patrimonio no estaba solo en la memoria, sino registrado en números fríos e inmutables. Aún así, nadie parecía interesado. Hasta que, por fin, el gerente colgó el teléfono y se acercó al mostrador. Miró al anciano con cierto desdén velado y pidió ver el número. Tomó el papel y consultó en el sistema, frunciendo el ceño. Al encontrar el nombre y el saldo de la cuenta, su expresión cambió. El desprecio dio paso a la sorpresa, y el aire de indiferencia se transformó en un respeto recién descubierto. Pero el viejo señor, incluso ante el cambio, permaneció calmado, como un hombre que sabe que su valor no depende de los ojos ajenos, sino de su propia conciencia. Aquel día, entró al banco como un hombre invisible. Pero no por mucho tiempo. Después de aquel breve encuentro con el gerente, el señor permaneció sentado en la sala de espera, observando con atención las expresiones a su alrededor. Sin embargo, algo había cambiado en el ambiente. El aire antes indiferente ahora llevaba un leve murmullo, como si el silencio inicial estuviera a punto de romperse. Percibió miradas furtivas dirigidas hacia él, miradas que antes simplemente lo ignoraban. Ahora, esos mismos rostros curiosos y hasta un poco incómodos intentaban entender qué había cambiado. Después de todo,
El hombre que estaba sentado allí, callado y humilde, parecía tener ahora un aura distinta, un respeto tácito que antes no existía. Pero él no buscaba eso. No quería que el valor que llevaba fuera la razón para ser tratado con dignidad. Su paciencia había sido puesta a prueba y, aunque sabía que aquello era solo el reflejo del mundo actual, seguía incomodándole. A su lado, una señora mayor que leía su libro con interés, detuvo la lectura para mirarle. Sonrió ligeramente y preguntó: ¿Está todo bien, señor? ¿Necesita ayuda? Él agradeció con un gesto amable, pero respondió que solo estaba esperando. A pesar de la amabilidad de la mujer, el viejo sentía el peso de la soledad en aquella gran sala, donde la mayoría parecía demasiado apresurada para notar la presencia de alguien de su edad. Intentó recordar el motivo por el que estaba allí, un simple ajuste en su cuenta bancaria que ya podría haberse resuelto si hubiera recibido la atención necesaria. Pero ahora, tras aquel pequeño giro, no sabía si quería acelerar el trámite o quedarse allí, observando las reacciones a su alrededor. El gerente volvió a su puesto, y uno de los empleados se acercó para llamarle. Esta vez, el trato fue diferente. El joven que antes le había despreciado ahora se inclinaba con una sonrisa forzada, intentando parecer servicial. «Señor, por favor, sígame», dijo, conduciéndole hasta una sala reservada. Mientras caminaban, el viejo sentía un cúmulo de sentimientos, un poco de satisfacción por ser finalmente notado, pero también tristeza por tener que ganarse el respeto solo por el dinero que poseía. En la sala, el empleado empezó a explicarle detalladamente los servicios y beneficios que podían ofrecerle, ahora que el valor de su cuenta había sido revelado en el sistema. Parecía que él, que antes era tratado como un cliente común, ahora era visto como una joya rara, una oportunidad para el banco. El señor escuchaba todo, pero su mirada buscaba algo más profundo que números o beneficios. Quería entender si el respeto y la consideración podían darse a cualquier persona, independientemente de su cuenta bancaria. Cuando la conversación terminó, el empleado sonrió, satisfecho con el servicio prestado. El viejo, por su parte, agradeció educadamente y salió de la sala con un leve suspiro, consciente de que aquella experiencia revelaba mucho más sobre la sociedad que sobre él mismo. Al regresar a la zona principal, notó de nuevo las miradas que antes le ignoraban. Ahora eran miradas llenas de admiración e incluso de cierto miedo reverencial. Sabía que, para muchos allí, el dinero definía el valor de una persona. Y él, por mucho que tuviera riquezas escondidas, deseaba que algún día el mundo viera más allá de las cifras y los títulos, que reconociera la verdadera dignidad que cada ser humano lleva consigo. El tiempo pasó, el banco siguió con su ajetreo, y el viejo señor, a pesar de todo el contraste de aquel día, mantenía su postura serena. Sabía que el respeto que buscaba seguía siendo una lucha diaria, y que aquel momento era solo un pequeño capítulo en su larga historia. Pero, ese día, salió de allí con la certeza de que, aunque el mundo parecía desigual, aún podía caminar con la cabeza bien alta. Después de aquel día en el banco, la rutina del señor parecía no haber cambiado en nada, pero él sabía que algo se había transformado en el ambiente a su alrededor. Aquella misma semana decidió volver al banco para resolver definitivamente el asunto que le había llevado hasta allí. Al entrar, fue recibido de manera diferente. El gerente, que antes parecía ocupado y distante, ahora le saludó con una sonrisa educada y un apretón de manos firme, algo que hasta entonces no había sucedido. Los empleados, que en el primer encuentro habían sido indiferentes, ahora le miraban con respeto e incluso con un punto de admiración. El viejo hombre caminó hasta el mostrador con pasos más seguros. Había aprendido que la paciencia era su mayor aliada, pero también que las personas solo cambian su comportamiento cuando perciben algo que les interesa. Mientras esperaba, se dio cuenta de que las conversaciones entre los empleados cambiaban de tono cuando mencionaban su nombre. Hablaban en voz baja, entre sonrisas contenidas, y no pudo evitar sentir un leve desasosiego. Era como si su presencia solo importara ahora por el dinero que tenía. Cuando finalmente le atendieron, el gerente abrió el sistema del banco y le mostró el extracto de la cuenta, explicándole las opciones disponibles para inversiones y otras facilidades exclusivas para clientes de alta renta. El viejo señor escuchaba todo con atención, pero su mente volaba más allá de los números. Pensaba en la ironía de aquella situación, tantos años viviendo modestamente, mientras guardaba una fortuna que pocos podrían imaginar. El dinero nunca había sido su prioridad, pero ahora era él quien tenía el poder silencioso de cambiar la forma en que las personas le trataban. El gerente, visiblemente impresionado, le preguntó si quería concertar una reunión con el asesor financiero para explorar mejor las posibilidades de crecimiento del patrimonio.
El señor asintió, pero antes de terminar, hizo una pregunta que sorprendió a todos. Dígame, joven, ¿cree usted que el respeto debería depender solo de cuánto dinero tenga alguien? El silencio se apoderó de la sala por un instante. El gerente, tomado por sorpresa, respondió con una sonrisa incómoda. No, señor. El respeto es para todos. Pero, desafortunadamente, no siempre funciona así. El viejo hombre sonrió ante la respuesta honesta y se levantó, listo para marcharse. Mientras caminaba, sintió una mezcla de satisfacción y melancolía. La revelación de su cuenta había roto barreras invisibles, pero también había mostrado lo superficial que puede ser el juicio de las personas. Al salir del banco, miró al cielo azul y respiró hondo. La fortuna que poseía era una herramienta, una llave que abría puertas, pero deseaba que algún día esas puertas se abrieran no por el dinero, sino por el valor intrínseco de cada ser humano. Aquel día, el viejo millonario comprendió que el verdadero desafío no estaba en ser rico, sino en ser reconocido como digno, independientemente de lo que hubiera en su cuenta bancaria. En los días que siguieron, el viejo señor percibió un cambio evidente en su rutina en el banco. Ahora, cada vez que entraba, era recibido con sonrisas y palabras educadas. El gerente pasaba junto al con un leve gesto de cabeza, los empleados se apresuraban a ayudarle, e incluso los clientes más jóvenes parecían dispuestos a cederle el asiento o a ofrecerle algún gesto de cortesía. El trato que antes parecía una barrera invisible se había disuelto, como si el conocimiento sobre su fortuna hubiera creado un aura de prestigio que antes no existía. Era un respeto tardío, que él nunca buscó, pero que ahora parecía inevitable. El viejo señor sentía una mezcla de emociones. Por un lado, la justa satisfacción de ser tratado con dignidad. Por otro, un sentimiento amargo de que ese reconocimiento solo llegaba después de que supieran el valor que poseía. La realidad era dura y, en ese momento, él enfrentaba la superficialidad que permea las relaciones humanas en el mundo moderno. En una de esas visitas, mientras esperaba ser atendido, una joven empleada se le acercó con una sonrisa genuina. «Señor, he oído un poco sobre su historia», dijo bajando la voz. «Siento mucho lo que pasó. No todos aquí son así, se lo prometo». Él la miró, reconociendo la sinceridad en sus ojos, y respondió: «Gracias. Espero que algún día el respeto sea algo que no haya que comprar». La breve conversación quedó grabada en su mente, dándole una nueva esperanza. Tal vez, a pesar de las fallas, hubiera espacio para el cambio. Que las personas aprendieran a valorar lo que está más allá de las apariencias y los números. Aquella misma tarde, al salir del banco, el viejo señor encontró una plaza cercana y se sentó en un banco de madera. Observó a los niños jugando, a los jóvenes conversando y a los ancianos caminando despacio, cada uno con su historia. Pensó en su propio camino, en las dificultades que había enfrentado y en la soledad que a veces lo acompañaba. Sabía que el respeto verdadero no viene de fuera, sino de dentro. Y, a pesar de lo que había aprendido sobre el mundo, decidió que seguiría viviendo con humildad y dignidad, mostrando que, independientemente de lo que otros pensaran, su valor residía en quién era, no en lo que poseía. Esa tarde marcó para él el final de una etapa y el comienzo de otra. El respeto tardío que recibió en el banco fue una lección valiosa, pero también un recordatorio para nunca dejar que el juicio ajeno definiera su carácter. Y así, con el corazón tranquilo, siguió su camino, llevando consigo la esperanza de un mundo más justo y humano. En las semanas que siguieron, el viejo señor reflexionó profundamente sobre todo lo que había vivido en ese banco y sobre cómo su fortuna, que antes era invisible a los ojos de muchos, había cambiado la manera en que lo trataban. El respeto que finalmente le concedieron no vino por quien era, sino por lo que poseía, algo que le incomodaba profundamente. Se dio cuenta de que, en la vida, el verdadero valor de una persona no está en la cuenta bancaria, las posesiones o el estatus. Está en la integridad, la amabilidad, la paciencia y el respeto que se dedica a los demás, independientemente de sus circunstancias. Movido por esa reflexión, el señor decidió usar su experiencia para inspirar a otros. Empezó a participar en grupos comunitarios, dar charlas a jóvenes e incluso acudir a encuentros en instituciones para mayores, donde compartía su historia, no para vanagloriarse de su fortuna, sino para enseñar la importancia de la dignidad humana. Hablaba sobre el prejuicio que había sentido, el desprecio que había enfrentado y cómo, a pesar de ello, nunca dejó de creer en el valor de las personas más allá de las apariencias. Contaba que la verdadera riqueza era la empatía, la comprensión y el amor al prójimo. Con el tiempo, su voz llegó más lejos de lo que imaginaba. Muchos comenzaron a verlo no solo como el hombre millonario que había sido ignorado en el banco,
sino como un ejemplo de humildad y sabiduría. En una de esas ocasiones, durante una charla, un joven le preguntó: «Señor, ¿cómo consigue mantener la serenidad ante tanta injusticia?». Él sonrió y respondió con calma: «La serenidad viene de saber quién eres por dentro. Nadie puede quitarte la dignidad, a menos que tú lo permitas. Y el respeto verdadero se gana con actitudes, no con dinero». La historia de aquel hombre mayor, que fue despreciado por su apariencia y luego valorado por su cuenta bancaria, se convirtió en un símbolo. Un recordatorio de que el mundo necesita urgentemente más humanidad. El viejo millonario entendió que, aunque el dinero pueda abrir puertas, es el carácter el que mantiene esas puertas abiertas. Y, lo más importante, que la verdadera grandeza está en tratar a todos con respeto, sin excepción. Así, siguió su camino, ya no invisible, ya no solo un número en un sistema, sino un hombre que sabía que su mayor legado sería la lección que dejaría a las futuras generaciones, una lección sobre humildad, respeto y el valor incalculable de la dignidad humana.